Tenemos un comentario en Gabriel que dice cómo sería el proceso de validación en una vida. Creo que sería la contesté. Entonces vamos con, ¿hay algún método modelo para saber si un software está vinculado a la IA? Para algún valor dentro específicamente hablando de equipos analíticos. Un método modelo para saber de pues normalmente sería revisar, o sea, el primero sería revisar el software que estás usando. A veces uno lo detecta a nivel de validación, usted empieza a validar o hace las pruebas de aceptación. Podríamos mirar, o sea, empezando desde las pruebas de aceptación al proveedor, tú podrías mirar si, o sea, si estamos hablando de un software que tienes en sitio y no lo puedes identificar, pero normalmente los proveedores ya te dicen que el software viene ligado a una IA. Y a partir de ahí, tendrías que mirar qué es lo que vas a usar de la IA y cómo la vas a entrenar. Porque normalmente si viene ligado a una IA, él te da la capacidad de entrenarla para que te tome las decisiones. Así como hablamos de los modelos analíticos, así como en los cromatógrafos que crean metodologías analíticas, dentro de esa metodología analítica probablemente pueda que llegue a que tenga una IA para que tome una decisión. Pero esa IA igual tú la vas a tener que programar. Entonces ahí te vas a dar cuenta. Bueno. Otro punto para controlar y evitar los riesgos es asegurar que los datos estén bien clasificados y revisados. Garantizar explicaciones de la IA. Mantener supervisión humana. Documentar todo lo de trazabilidad y evaluar los proveedores. Aquí hay un punto importante y es que cuando ustedes estén entrenando, usen fuentes oficiales de la información. Apliquen las reglas de calidad de datos, que es garantizar la completitud, exactitud y consistencia de estos. Garantizar o remover los datos que estén duplicados, corregir los errores, tener muy claro y documentar qué datos entran al entrenamiento y usar datos muy variables, o sea, datos variados, datos que representen. O sea, aquí el punto es, no, digamos que uno normalmente a nivel de pruebas uno dice, no, pues cojamos 3 datos, pues una muestra representativa. No, acá tienen que analizar, irse mucho más allá y pensar todos los posibles casos que ustedes puedan llegar a tener y empezar a programarla a partir de esos datos y cargar esos datos para que así la información no quede sesgada. También separar los datos, entonces se lo he dicho un montón de veces, separar los datos de entrenamiento o los con los que reentrenan de los datos de validación. Crear guías estandarizadas para el etiquetado de los datos. O sea, digamos que la programación o el entrenamiento y la construcción de los datos la hacen humanos. Entonces, aquí lo mismo, a nivel de gobernanza y a nivel de procedimental, tenemos que garantizar y decirle los datos, qué tipo de datos son cada uno para darle esas etiquetas. Y asimismo evitar errores. Dentro de esa programación también, o sea, hay un punto y es que usted ya está en capacidad de decirle al humano, venga, puedo continuar o no, por decirlo así. Entonces, ustedes dentro de ese entrenamiento deben definir cuándo interviene el humano y al final también deben tener claro cuándo se va a aprobar las decisiones manualmente o, digamos, dentro del mismo sistema, pero con la intervención humana. Y eso sí, claro, clarísimo, todas las decisiones de alto impacto deben ser aprobadas, ojalá manualmente o dentro del mismo sistema, pero que la haga manualmente la revisión humana. Entonces, el ciclo de vida de la IA y los entornos regulados. No se puede validar un modelo si no se sabe exactamente qué decisión soporta. Entonces, por eso tenemos que tener claro cuál va a ser su uso previsto. De acuerdo a eso, el riesgo, tenemos que definir los riesgos. Ese riesgo me va a definir el nivel de control y el nivel de evidencia que ustedes van a necesitar. Dentro también de ese proceso tenemos que garantizar que los datos sean íntegros,
porque si estos no lo son, pues obviamente las decisiones que toman tampoco lo van a hacer. Ahí es donde viene el tema de pues, esa gobernanza y la preparación de los datos. Cada entrenamiento es una fase que debe ser regular. Igual se ejecuta como un estudio controlado. Entonces acá es, yo hago el entrenamiento de un modelo, pero no es que, ay, no, hoy amanecí con ganas de que el informe cambie en este sentido, lo voy a cambiar. No, eso no lo puede hacer así. Eso debe ser regulado por un control de cambios, yo debo garantizar que todo se modifique, todo está a prueba, todo revisemos nota de los riesgos, revisemos todo lo que viene a ese impacto que puede generar ese cambio en el entrenamiento de la IA. La validación, digamos que se puede hacer la analogía del IQ-QPQ, pero obviamente aplicada directamente al modelo. Entonces, digamos que alguien por allá, creo que preguntaba lo de la validación. O sea, él se va a validar igual. Pues yo tengo que validar cada una de las funcionalidades que tenga esa IA, porque pues no nos podemos imaginar que la IA simplemente es algo, digamos, como lo que usamos en el día a día, que yo le pregunto algo y él me da una respuesta. No, esto no va a ser así. Eso quizás tiene una interfaz, tiene ciertas posiciones, tiene ciertos botones, ciertas funcionalidades, y cada funcionalidad tiene un entrenamiento quizás diferente, entonces yo voy a validar todo eso, pero también tengo que probar dentro de esas fases IQ, OQ y PQ el modelo. Por ejemplo, pues yo tengo, como parte del proceso de instalación que vendría haciendo la configuración, yo tengo que garantizar que todos los datos estén etiquetados y estén aprobados. Y luego ya entro a verificar en el OQ que esos datos, si yo los reto de la parte negativa, lo que espero que tal cosa, con unos datos totalmente diferentes, pues él me arroje resultados diferentes. Y me arroje, digamos, lo que se espera que debe arrojar dentro de eso. Y ya el PQ, pues obviamente tendría que mirar con datos reales cómo se comporta el modelo, pero como parte de las pruebas. No basta con validar, hay que asegurar el entorno donde se corre el modelo. Entonces acá hay que hacer un desarrollo y ese desarrollo también debe cumplir con buenas prácticas. Entonces aquí sí, aquí es como que no solo el control sobre el software y seguridad y todo lo que viene asociado a esto, sino que también sobre dónde estoy programando yo el modelo, tengo que aplicar esas condiciones. Los modelos cambian con el tiempo y si no se monitorean, pierden la integridad. Entonces aquí, o sea, esto es una cosa continua. Entonces, viéndolo desde un punto de vista objetivo, o sea, tú te vas a quitar, digamos, las decisiones o el análisis que hacen los analistas o la persona que va a usar, digamos, por el que yo estoy cambiando la IA. Yo ya no es que no lo vaya a necesitar. O sea, ya no se enfoca en hacer el análisis, sino que se tiene que enfocar en revisar que la IA esté funcionando y en monitorearla para ver que siga funcionando correctamente. Otro punto que ya estamos cansados de repetirlo, los modelos cambian y un cambio en la IA puede ser equivalente a cambiar el método analítico o un instrumento. Entonces, esto debe tener un control de cambios y se debe revisar. Y obviamente, como todo integridad de datos, para poder reconstruir la evidencia regulatoria en el tiempo o en el futuro, yo tengo que garantizar que la información esté disponible y que si voy a retirar el modelo, pues toda la información quede archivada y se guarde hasta que se quede obsoleta. Entonces tiene que cumplir como con todo su ciclo de vida y garantizar de que la información está, que tenga un backup, que se pueda reconstruir. Entonces, esto es como que no es que por ser una IA y que la información está ahí, pues yo no tengo que hacerle backup. No, pero sí. No porque tal cosa no venga, es que, ejemplo, si yo tenía definía unas recetas o unos métodos analíticos a nivel de papel en un sistema y yo los probé en el sistema funcionan, en la IA es lo mismo. O sea, los datos que tengo, yo tengo que probarlos, garantizar que funcionan y ver que no hayan cambiado, tenerlos controlados, tener las copias, por si, digamos, la IA por X de motivos pierde su información y no sé si se dice bien así, se entrena,
pues la puedo volver a entrenar, pero entonces todo eso se tiene que seguir cumpliendo. ¿Qué evidencia te puedo pedir un auditor para un sistema sonido? Entonces te va a decir, venga, ¿de dónde vienen los datos que usted con los que usted me está entrenando la IA? Muéstremelos y de dónde vienen. Te va a decir, venga, muéstrame cuáles son los datos con los que lo entrenó, cuáles son los datos que validó, los datos con los que está haciendo las pruebas. ¿Cómo evalúa usted los sesgos y qué modelo representa lo que necesita representar? ¿Cómo garantiza la trazabilidad de entrenamiento del modelo? Que también se debe aplicar trazabilidad. ¿Quién lo entrenó? ¿Cuándo lo entrenó? ¿Qué año lo cargó? Si validó el modelo con datos no vistos. Entonces ahí es donde, digamos que está muy amarrado el punto 2, donde dicen, los datos de la evaluación deben ser diferentes de los de entrenamiento. Que si todo está documentado de la manera en que funciona. Que si hace un monitoreo continuo y si hace un control para identificar que la IA no haya cambiado los resultados que se esperan. Que si cómo garantiza usted la supervisión humana y quién se encarga de las decisiones críticas. Si está llevando las versiones del caso por cada cambio. Obviamente si tiene la seguridad, si guardan los logs y los registros de eventos de todo lo que hace esa inteligencia. Y obviamente si hay una evaluación para los proveedores y los acuerdos que se tienen con ellos cuando estos sistemas están actualizados. Todos los riesgos que pueda tener la IA son importantes, pero lo que más se puede llegar a pedir un auditor son evidencias de que todo eso está soportado y ustedes pueden mirar. Y digamos que con estos 11 puntos ustedes pueden garantizar frente a una auditoría que sí está cumpliendo y tienen todo eso. ¿No hay preguntas? Tenemos una pregunta de Jessica que dice, actualmente existe un software integrado con guía para el sistema de calidad. Uy, tendría que revisar. La verdad, te debo la respuesta porque, o sea, sé que ya hay muchos software que tenían que están pensados para eso, pero si te soy sincera, no. Conozco por temas de aplicaciones cercanas que están en proceso de implementación de ellas para ciertas aplicaciones, pero si te explico, no tengo en este momento un nombre exacto, pero te lo podría averiguar. Sí, ya nos dice, considerando que la IA aprende de los datos para cuando empieza a fallar, sería como generar un historial de seguimiento para saber los estados de fallo. Ya, ¿me la puedes repetir? Espera, no, espérame que ya sale en pantalla. Sí, digamos que parte de lo que estás preguntando es hacer un historial de seguimiento. Si viste en la diapositiva anterior que hablaba de un registro de eventos. O sea, es importante que se lleve ese control, ese registro, que se deje evidenciado eso para garantizar, o sea, porque es que ahí es donde tú llevas ese registro de qué eventos han pasado, a partir de eso tú entras, bueno, y el control de cambios, tú puedes entrar a probar qué está pasando con esa IA. Y cada cambio lo tienes que probar. Entonces ahí puedes llevar, ese es como ese historial de seguimiento del que hablo. Por eso digamos que, si recuerdan en un inicio les dije, cualquier cambio que tenga se considera como un cambio crítico para nosotros. Porque te tienes que volver a probar, tienes que garantizar que funcione. Entonces ahí llevas tu historial de seguimiento. Y obviamente hacerle una revisión periódica cada cierto tiempo. Podrías hacer como volver a probar con datos que probaste, con los datos de la validación que probaste en el inicio, a ver cómo se sigue comportando igual. Podrías empezar a definir retos o pruebas que te permitan garantizar e identificar fallos como parte de esa revisión periódica. Por aquí tenemos un comentario ahí que puso al comienzo y que creo que en Latinoamérica no estamos preparados para eso.
Es que es difícil, o sea, puede que haya personas que sí estén preparadas, porque es que esto depende también de un orden en la información y de una, como de una, por decirlo así, estabilidad en sus procesos, pero también, o sea, el hecho de que no estemos preparados no significa que no podamos empezar y empezar a trabajarlo y empezar a retarnos y es conocerlo como para poder, o sea, como mínimo empezar con cosas pequeñas para ir mirando hasta dónde podemos llegar. Pero yo creería que sí podemos hacer, y tenemos como inclusive muchos más retos por temas de necesidades que nos pueden ayudar el tema de la IA. ¿Hay algún otro? Es que veo que por allá alguien dice, gracias por atender mi pregunta. Creo que era el día de hoy, pero no veo la pregunta de la cabeza, es como de las últimas. Se distraigan un método modelo para saber el software que está vinculado a la IA para lograr un valor dentro de las especificaciones a hacer el equipo. Lo que te decía, o sea, normalmente el proveedor es el que te puede decir si está la IA, pero digamos que si tú tienes algo, de pronto has actualizado algo recientemente, es cuestión de verificar, o sea, porque es que en realidad eso debe ser visible de cara si ustedes tienen la posibilidad de usar IA. Pero más allá de eso, el sistema no te va a usar la IA automáticamente. Tú la tienes que entrenar. Entonces, ahí es donde te vas a dar cuenta. Entonces, digamos como que ahí tendrías que entrar a revisar. Así que yo te diga, no es que tú le corres una aplicación y te das cuenta, no, sería más como entrar a revisar qué tienes en este momento o preguntarle a tu proveedor si está aplicando ahí. Listo.